James Rodríguez decide seguir a su empleada y descubre una historia que rompe el corazón. Lo que vas a escuchar hoy te va a impactar tanto, que no podrás creer que algo así puede pasar en la vida real. James Rodríguez, el capitán de la selección colombiana, el crack del fútbol mundial, nunca imaginó que seguir a su empleada doméstica lo llevaría a descubrir una verdad tan dolorosa que cambiaría su vida para siempre. Esta historia te va a partir el alma y al mismo tiempo te va a demostrar que los verdaderos héroes no siempre están en las canchas. El ceño fruncido de James Rodríguez contrastaba con su habitual sonrisa de galán cuando observaba a Camila Pinzón alejarse apresuradamente por la puerta principal de su moderna residencia en la exclusiva zona rosa de Cúcuta. Era la cuarta vez en 2 semanas que su empleada doméstica, quien llevaba 5 años trabajando para él, salía corriendo después de recibir una llamada que la transformaba por completo. El 10 de la selección, acostumbrado a leer las jugadas más complejas sobre el césped, sentía que algo muy extraño estaba ocurriendo en su propia casa. Normalmente Camila era sinónimo de perfección y dedicación. Llegaba exactamente a las 5:30 de la mañana, preparaba un desayuno que haría suspirar de placer hasta el chef más exigente de Bogotá, y se movía por la mansión con la precisión de un mediocampista creativo organizando cada jugada. Pero desde hacía un mes, todo había cambiado de manera radical. Ojeras profundas marcaban su rostro moreno, su sonrisa natural había desaparecido como por arte de magia, y en varias ocasiones James la había encontrado secándose las lágrimas cuando creía que nadie la veía. Sus manos temblaban cuando servía el café, y su concentración se desvanecía cada vez que sonaba su teléfono celular. Aquella tarde bochornosa de abril, cuando Camila creía que el futbolista estaba en una reunión estratégica con los directivos del Club León, James tomó una decisión que jamás había contemplado en sus 34 años de vida. Se subió a su lujosa camioneta BMW y siguió discretamente la vieja buseta amarilla que ella había abordado en la esquina. ¿Qué rayos estoy haciendo?, se preguntaba el capitán de Colombia cuando el vehículo de transporte público avanzaba lentamente por las calles empedradas que conducían hacia los barrios más olvidados de la ciudad. Seguir a mi empleada como si fuera un detective de película barata. Si los medios de comunicación me vieran ahora, pensarían que finalmente perdí la cordura después de tanto golpe en la cabeza. Pero la preocupación genuina pesaba más que cualquier vergüenza social. Camila no era simplemente una empleada más en su larga lista de personal doméstico. Era parte fundamental de esa familia extendida que había construido cuidadosamente después de su divorcio con Daniela Ospina. Había estado presente en celebraciones de cumpleaños, en las alegrías por victorias importantes con la selección, y en los momentos más privados de su nueva vida como padre soltero. Su tristeza actual le dolía como si se tratara de su propia hermana Juana Valentina. El corazón del futbolista se encogía cada vez que la veía arrastrando los pies por los pasillos de mármol de su residencia, como si cargara con el peso del mundo entero sobre sus hombros delgados. La buseta finalmente se detuvo con un chirrido de frenos gastados en un barrio que James apenas reconocía a pesar de haber nacido en esta misma ciudad. Casas de ladrillo a medio construir se amontonaban unas sobre otras en calles sin asfaltar, donde los niños descalzos pateaban una pelota desinflada entre charcos de agua sucia y perros callejeros. Por un momento fugaz, el crack internacional se vio reflejado en esos pequeños futbolistas improvisados, recordando sus propios inicios humildes en las calles de Cúcuta, cuando su padre Wilson James Rodríguez apenas tenía para pagar las chimpunes más baratas del mercado. Camila descendió del autobús y caminó rápidamente por un sendero de tierra que serpenteaba entre las viviendas precarias. James esperó varios minutos antes de seguirla, manteniendo una distancia prudencial. El sol inclemente de la tarde castigaba su cabeza mientras avanzaba esquivando ladridos amenazantes de perros sin dueño y miradas curiosas de vecinos que reconocían inmediatamente al capitán de la tricolor, pero estaban demasiado sorprendidos para acercarse. Finalmente, Camila se detuvo frente a una casa diminuta, mucho más deteriorada que las demás construcciones del sector. La puerta de madera descolorida estaba entreabierta, y ella entró sin siquiera tocar. James se acercó con extrema cautela, deteniéndose bajo la sombra protectora de un árbol de mango que crecía milagrosamente en esa esquina olvidada por Dios. Desde su escondite improvisado podía escuchar voces quebradas que salían del interior de la vivienda, conversaciones cargadas de una tristeza que le erizaba la piel. «¿Qué hace usted por estos lados, maestro James?».
El futbolista se giró sobresaltado como si hubiera recibido una patada por la espalda. Detrás de él estaba Mauricio, un viejo compañero de las divisiones menores del Envigado, a quien no veía desde sus épocas de juvenil en el fútbol profesional. Mauricio, hermano, qué sorpresa tan grande, respondió James visiblemente incómodo, tratando de sonar casual. Solo estoy visitando a alguien por aquí cerca. El hombre miró hacia la casa donde había entrado Camila y su expresión alegre cambió radicalmente, como si una nube negra hubiera tapado el sol de la tarde. ¿Vino a ver a la familia Herrera?, preguntó con una voz cargada de gravedad que James no le conocía. No exactamente, titubeó el futbolista, sintiéndose cada vez más fuera de lugar. Mi empleada doméstica entró ahí y me tiene muy preocupado. Ha estado comportándose muy extraño últimamente. Mauricio soltó un suspiro largo y doloroso, como si hubiera estado cargando con esa información durante demasiado tiempo. Entonces no sabe lo que está pasando, dijo moviendo la cabeza con una tristeza infinita. Esa es la casa de la hija de Camila, la muchacha que tiene leucemia. James sintió como si un rayo hubiera caído directamente sobre su cabeza. ¿Leucemia? Camila nunca había mencionado ni una sola palabra sobre que su hija estuviera enferma de algo tan terrible. Mauricio apoyó una mano paternal en el hombro de su antiguo compañero de equipo. La niña se curó hace 4 años después de una batalla durísima que casi la mata. Los médicos dijeron que había ganado la pelea más importante de su vida. Isabela volvió al colegio, tenía sueños, planes para el futuro. Todo parecía perfecto, pero el cáncer regresó hace 2 meses, más agresivo que nunca. El corazón de James se encogió hasta convertirse en una piedra fría dentro de su pecho. Camila, siempre tan reservada con sus problemas personales, siempre tan entregada al bienestar de los demás, había estado cargando con este dolor inimaginable en completo silencio. Venga conmigo, dijo Mauricio con firmeza. Si está aquí, debe entrar. Ellos lo necesitan más de lo que usted se imagina. Confundido pero impulsado por algo más fuerte que la curiosidad, James siguió a su viejo conocido hasta la puerta de la humilde vivienda. Mauricio golpeó suavemente con los nudillos. Camila, abra por favor. Es Mauricio y tengo conmigo a alguien especial. La puerta se abrió lentamente y allí apareció Camila con los ojos completamente rojos e hinchados, y una expresión de sorpresa absoluta al reconocer a su patrón parado en el umbral de su mundo privado. Señor James, su voz era apenas un hilo de aire que amenazaba con quebrarse. Camila, perdóneme por aparecer así, de esta manera tan inesperada, dijo el futbolista sintiendo una mezcla explosiva de vergüenza e inquietud. Me preocupé muchísimo al verla salir tan angustiada todos estos días. La mujer bajó la mirada, visiblemente incómoda por haber sido descubierta en su momento más vulnerable. Detrás de ella, James pudo observar una sala muy modesta pero impecablemente limpia, donde un altar pequeño con velas encendidas e imágenes religiosas ocupaba una esquina especial. Fotografías familiares colgaban de las paredes desconchadas, creando un mosaico de recuerdos felices que contrastaba dolorosamente con la situación actual. Pase, señor James, murmuró Camila finalmente, haciéndose a un lado con resignación. El interior de la casa era significativamente más fresco que el calor asfixiante de la calle. Un ventilador prehistórico giraba ruidosamente en una esquina, moviendo el aire denso cargado de humedad y tensión emocional. Mamá, ¿quién llegó? Una voz extremadamente débil provenía de una habitación contigua. Camila se pasó una mano temblorosa por el rostro, intentando recomponerse antes de responder. Es mi patrón, mi amor. Don James vino de visita. Una joven de aproximadamente 19 años apareció lentamente en el marco de la puerta, apoyándose contra la pared para mantener el equilibrio. James tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no mostrar la impresión devastadora que le causó verla. La adolescente estaba extremadamente delgada, con la piel pálida como el papel y el cabello ralo que apenas cubría su cabeza. Sin embargo, sus ojos, idénticos a los de Camila, brillaban con una mezcla conmovedora de sorpresa y admiración genuina. ¿El James Rodríguez en nuestra casa? La joven miró a su madre con total incredulidad. A pesar de su evidente debilidad física, logró enderezarse y extender su mano huesuda hacia el futbolista. Soy Isabela, señor. Lo seguía desde que era pequeñita. Mi papá grababa todos sus partidos en VHS y los veíamos juntos.
James estrechó la mano frágil, sintiendo una ola abrumadora de emoción que amenazaba con destruir su compostura profesional. El placer es completamente mío, Isabela. Tu mamá me habla muchísimo de ti. Era una mentira piadosa pero necesaria. Camila prácticamente nunca mencionaba detalles de su familia, manteniendo una separación casi militar entre su vida laboral y personal. Ahora James comprendía perfectamente las razones detrás de esa barrera protectora. Isabela sonrió débilmente antes de ser interrumpida por un ataque de tos violenta que la dobló por completo. Camila corrió inmediatamente a su lado, sosteniéndola con cuidado extremo cuando la muchacha se desplomó por el esfuerzo. Deberías descansar un poco más, mi cielo, le susurró Camila con una ternura infinita. El doctor Ramírez dijo claramente que evitaras cualquier tipo de esfuerzo innecesario. La joven asintió obedientemente y, con la ayuda protectora de su madre, regresó muy lentamente hacia su habitación. James y Mauricio se quedaron en silencio, convertidos en testigos incómodos de una intimidad familiar marcada profundamente por el sufrimiento más puro. Cuando Camila regresó a la sala, su rostro había recuperado algo de esa compostura profesional que siempre exhibía en la mansión de James. Perdón por no contarle nada sobre esto, señor James. No quería traer mis problemas personales a su hogar. El futbolista sintió una punzada aguda de culpabilidad atravesándole el pecho. ¿Cuántas veces habían hablado de fútbol, de sus partidos con la selección, incluso de sus propios problemas sentimentales después del divorcio, sin que él jamás preguntara realmente por la vida privada de ella? No tienes absolutamente nada de qué disculparte, Camila. Soy yo quien debería pedir perdón por invadir tu privacidad de esta manera. Mauricio se excusó discretamente para ir a saludar a Isabela, dejándolos completamente solos en la pequeña sala cargada de tensión emocional. ¿Hace cuánto tiempo regresó la enfermedad?, preguntó James en voz muy baja, casi susurrando. Camila se dejó caer pesadamente en un sofá gastado y remendado, como si la pregunta hubiera desmoronado las últimas defensas que le quedaban. Hace exactamente 2 meses. Pensábamos que ya estaba completamente curada, ¿sabe? 4 años sin ningún síntoma, sin ninguna señal de alarma. Isabela había regresado al colegio con ganas enormes de vivir, tenía planes hermosos de estudiar medicina para ayudar a otros niños como ella. Su voz se quebró como un cristal al caer al suelo. El doctor Martínez dice que esta vez el tratamiento debe ser mucho más agresivo. Necesita un trasplante de médula ósea urgente, pero cuesta una fortuna que jamás vamos a tener. El seguro médico no cubre ni la mitad de los gastos. He estado trabajando horas extras limpiando casas los fines de semana, vendiendo empanadas en el parque los domingos. Mis hermanas en Barranquilla también están ayudando con lo poco que pueden, pero... James se sentó frente a ella, sintiendo el peso aplastante de una realidad que jamás había contemplado. Durante todos sus años como futbolista profesional había visitado hospitales pediátricos, había conocido a cientos de niños luchando contra el cáncer, había donado dinero a múltiples fundaciones benéficas. Pero esta vez era completamente diferente. Esta vez se trataba de Camila, la mujer que conocía perfectamente sus hábitos más íntimos, que le había preparado el desayuno durante 5 años consecutivos, que había visto crecer a sus propios hijos durante las visitas familiares. ¿Por qué no me dijiste nada antes?, preguntó con una suavidad que no se conocía. Sabes perfectamente que podría haberte ayudado desde el primer momento. Camila levantó la mirada, con los ojos brillando por las lágrimas que se negaba a derramar. Usted ya me ha dado muchísimo, señor James. Un trabajo digno, respeto genuino, un salario que me permite vivir con orgullo. Eso ya es infinitamente más de lo que muchos patrones ofrecen a sus empleados. No quería aprovecharme de su generosidad. James sacudió la cabeza, conmovido y frustrado al mismo tiempo por la nobleza absurda de esta mujer. ¿Aprovecharte? Aprovecharse sería pedirme dinero para irse de vacaciones a Cartagena, Camila. Esto es la vida de tu hija, por el amor de Dios. Camila rompió finalmente a llorar sin control, liberando semanas enteras de angustia contenida que había estado carcomiendo su alma. Entre sollozos desgarradores le contó cómo Isabela había empezado a sentirse débil nuevamente, cómo los exámenes médicos habían confirmado sus peores pesadillas, cómo los doctores insistían en que no había ni un segundo que perder si querían salvar su vida. James escuchaba en silencio absoluto,
su mente corriendo desesperadamente hacia posibilidades, soluciones, contactos médicos que podría movilizar inmediatamente. Pero, sobre todo, sentía una admiración creciente e incontenible por esta mujer extraordinaria que cada mañana llegaba puntualmente a su mansión con una sonrisa serena, cargando un peso que hubiera destruido a jugadores mucho más rudos que él. Mauricio regresó a la sala interrumpiendo la conversación cargada de emociones. Isabela quiere hablar contigo, James. Si no tienes mucha prisa, claro. El futbolista se levantó inmediatamente, como si hubiera recibido una convocatoria urgente de la selección nacional. Por supuesto que tengo tiempo. Siguió a Mauricio por un pasillo estrecho y oscuro hasta una habitación pequeña al fondo de la casa. Las paredes estaban decoradas con pósters de grupos musicales juveniles y, sorprendentemente, una fotografía antigua de James durante la Copa América de 2014, con el uniforme amarillo de Colombia y esa sonrisa característica que había conquistado al mundo entero. Isabela estaba semi-recostada en una cama sencilla, cubierta con una manta colorida a pesar del calor sofocante. Sus ojos se iluminaron como dos estrellas cuando vio entrar al capitán de la selección. No puedo creer que James Rodríguez esté realmente en mi cuarto, dijo con una sonrisa débil pero absolutamente genuina. Mi papá no me va a creer cuando le cuente esto por teléfono. James se acercó y se sentó cuidadosamente en una silla de plástico junto a la cama. De cerca pudo apreciar mejor los estragos terribles que la enfermedad había causado en la joven, pero también notó una fuerza interior que le resultaba tremendamente familiar, la misma determinación inquebrantable que había observado en Camila durante todos estos años. ¿Tu papá también es hincha del fútbol?, preguntó intentando mantener una conversación natural. Isabela asintió con entusiasmo, a pesar de su debilidad evidente. Era su ídolo absoluto. Decía que usted jugaba con el corazón abierto, no solamente con los pies. Él vive ahora en Medellín con su nueva familia. Lo dijo sin ninguna pizca de amargura, como quien constata un simple hecho del clima. James sintió una nueva punzada de respeto profundo por Camila, criando sola a una hija gravemente enferma, trabajando incansablemente sin una sola queja. Tengo algo muy especial para mostrarle, dijo Isabela de repente, señalando hacia una pequeña cómoda ubicada en el rincón. En el primer cajón. Intrigado, James abrió el mueble y encontró varios cuadernos gastados por el uso. Al abrir el primero, descubrió decenas de dibujos que lo dejaron completamente sin palabras. Eran esquemas tácticos de fútbol, formaciones estratégicas, análisis de jugadas, todo hecho completamente a mano con un detalle y una precisión absolutamente profesionales. Los dibujé durante mi primer tratamiento contra el cáncer, explicó Isabela con cierto orgullo contenido. Pasaba tanto tiempo internada en el hospital que empecé a estudiar obsesivamente los partidos que papá tenía grabados. Su estilo de juego era el que más me gustaba analizar porque siempre era impredecible. James pasaba las páginas genuinamente impresionado. Algunos dibujos mostraban jugadas famosas de su carrera con la selección Colombia, captadas con una precisión táctica que solo un ojo extremadamente entrenado podría lograr. Otros esquemas mostraban variaciones creativas que ni él mismo había contemplado durante los partidos. Isabela, esto es increíble. Tienes un talento natural extraordinario. La joven se encogió de hombros con modestia, pero sus ojos brillaban intensamente con el cumplido del futbolista que había admirado durante toda su vida. Quería ser entrenador algún día, o analista táctica profesional. Algo que me mantuviera siempre cerca del fútbol, aunque no pudiera jugarlo. El uso del tiempo pasado no pasó desapercibido para James, y sintió que algo se rompía definitivamente dentro de su corazón. Todavía puede serlo, afirmó con una firmeza que sorprendió hasta a él mismo. Esta enfermedad horrible no va a definir tu futuro, Isabela. Te lo prometo. La muchacha lo miró con una mezcla desgarradora de gratitud inmensa y realismo doloroso que resultaba completamente devastador en alguien tan joven. Eso espero de todo corazón, señor James. Pero no es nada fácil. El tratamiento cuesta una fortuna y mamá ya ha sacrificado absolutamente todo por mí. No quiero que siga destruyendo su vida por culpa mía. James cerró el cuaderno con una decisión férrea y lo colocó cuidadosamente sobre la cama. ¿Cuánto cuesta exactamente el tratamiento completo? Isabela pareció sorprendida por la pregunta tan directa. No lo sé con exactitud.
Mamá no quiere hablar de dinero conmigo, dice que me preocupe únicamente por recuperarme y dejar que ella se encargue del resto. James asintió, respetando completamente la decisión protectora de Camila. Es una madre extraordinaria. La mejor del mundo entero, confirmó Isabela con fervor absoluto. Trabaja como una máquina y nunca, jamás se queja de nada. A veces la escucho llorar por las noches cuando cree que estoy profundamente dormida, pero al día siguiente siempre tiene una sonrisa hermosa para mí. El futbolista sintió que algo fundamental se desmoronaba dentro de él. Pensó en todas las mañanas que Camila llegaba puntualmente a su lujosa mansión, preparando desayunos perfectos, planchando ropa de marca, manteniendo todo en orden absoluto, cuidando de su comodidad, atendiendo hasta sus caprichos más insignificantes, actuando como si su vida fuera completamente perfecta. Todo eso cuando su única hija estaba librando la batalla más importante de su existencia. Isabela, voy a hablar seriamente con tu madre sobre algunas ideas que tengo para ayudarlas. Pero quiero pedirte un favor muy especial. La joven lo miró con curiosidad genuina. ¿Podría prestarme estos cuadernos durante unos días? Te prometo cuidarlos como si fueran oro puro y devolvértelos muy pronto. Isabela asintió sin la menor duda. Claro que sí, señor James. Para mí es un honor enorme que quiera estudiarlos. El futbolista se despidió de la joven prometiendo regresar muy pronto. Al salir de la habitación, encontró a Camila y a Mauricio conversando en voz muy baja en la diminuta cocina. Ambos se callaron inmediatamente cuando lo vieron aparecer. Necesito hablar contigo, Camila, dijo con la misma autoridad natural con la que dirigía a la selección Colombia en los momentos más decisivos. La mujer asintió temerosa, saliendo con él hacia el pequeño patio trasero de la casa. Ropa recién lavada se secaba al sol inclemente, y una mata de cilantro crecía tercamente entre las grietas del cemento, como un símbolo de esperanza en medio de la adversidad. Camila, voy a pagar completamente el tratamiento de Isabela, dijo sin ningún tipo de preámbulo. La mujer abrió los ojos con sorpresa absoluta y algo parecido al pánico puro. No, señor James. No puedo aceptar semejante cosa. Es demasiado dinero, una fortuna que jamás podré devolverle. James levantó una mano autoritaria, deteniendo cualquier protesta. No es caridad, Camila. Es justicia pura. He visto el talento increíble de tu hija, su pasión genuina por el fútbol, su inteligencia táctica excepcional. Voy a crear inmediatamente una fundación para jóvenes analistas de fútbol, y quiero que Isabela sea la primera beneficiaria oficial. Camila lo miró con desconfianza comprensible. ¿Una fundación así de repente? James sonrió con una sinceridad que no había mostrado en años. La idea ya estaba germinando en mi cabeza desde hace tiempo. Solo necesitaba el empujón definitivo. Y esto no será ningún regalo gratuito. Isabela tendrá que trabajar conmigo cuando esté completamente recuperada, analizando jugadas, enseñando a otros jóvenes, desarrollando contenido táctico. Será un intercambio absolutamente justo. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por el rostro curtido de Camila, liberando años de angustia acumulada. ¿Por qué haría algo tan grande por nosotras? James miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a descender lentamente sobre los cerros polvorientos que rodeaban Cúcuta, su ciudad natal que lo había visto nacer y crecer. Porque toda mi vida el fútbol me ha dado infinitamente más de lo que merezco. Porque hay demasiado talento extraordinario que se pierde en estas calles por falta de oportunidades reales. Y porque vos, Camila, has cuidado de mi familia durante 5 años completos. Ya es hora de que yo cuide de la tuya. 4 meses después, Isabela se encontraba internada en la Clínica Sayo de Bogotá, recibiendo el tratamiento más avanzado que el dinero podía comprar. Camila había dejado temporalmente su trabajo para acompañarla, con su salario íntegramente pagado por James durante todo el proceso de recuperación. La Fundación James Rodríguez para jóvenes talentos del análisis futbolístico se había convertido en una realidad impresionante, respaldada económicamente por antiguos compañeros de la Selección Colombia, varios clubes profesionales europeos, y hasta por la FIFA como proyecto piloto de inclusión social. El primer proyecto oficial de la fundación era un libro revolucionario de análisis táctico completamente ilustrado por Isabela, basado en los partidos más memorables de la historia del fútbol colombiano. La obra incluía jugadas legendarias de Carlos Valderrama,
Faustino Asprilla, Radamel Falcao, y por supuesto, del propio James Rodríguez. La historia de la empleada doméstica y su hija había llegado inevitablemente a los medios de comunicación, pero no como un relato típico de caridad mediática, sino como el descubrimiento genuino de un talento excepcional oculto en los barrios más humildes de Colombia. Isabela se había convertido en un símbolo poderoso de esperanza para cientos de otros jóvenes enfrentando enfermedades similares, demostrando que los sueños no tienen fecha de vencimiento y que el talento verdadero siempre encuentra la manera de brillar. Una tarde lluviosa, durante una de sus visitas regulares al hospital, James encontró un dibujo completamente nuevo en el cuaderno personal de Isabela. No era un análisis táctico esta vez, sino un retrato emotivo que le robó el aliento. En él aparecía un James Rodríguez sonriente, vestido con la camiseta amarilla de la selección, rodeado de docenas de jóvenes de diferentes edades que sostenían cuadernos idénticos al de ella. Todos tenían expresiones de concentración absoluta, como si estuvieran descubriendo los secretos más profundos del fútbol. Debajo del dibujo, escrita con su letra cuidadosa, una frase simple pero demoledora: algunos héroes no necesitan una cancha para cambiar vidas para siempre. El capitán de la selección Colombia cerró el cuaderno con una emoción que amenazaba con ahogarlo. En sus 18 años como futbolista profesional había ganado copas internacionales, reconocimientos individuales, el amor incondicional de todo un país, contratos millonarios que le habían asegurado el futuro de varias generaciones. Pero ninguno de esos trofeos dorados se comparaba remotamente con la satisfacción inmensa de haber seguido a Camila aquella tarde bochornosa de abril, descubriendo que a veces los verdaderos campeones de la vida son aquellas personas que luchan silenciosamente, día tras día, sin más reconocimiento que la esperanza inquebrantable de un mañana mejor para quienes aman con todo el corazón. 6 meses después, Isabela había superado completamente la crisis más peligrosa de su enfermedad. Los médicos hablaban de una recuperación milagrosa, pero James sabía que el único milagro real había sido encontrar a tiempo el talento extraordinario que se escondía detrás de una puerta humilde en los barrios olvidados de su ciudad natal. La fundación había crecido exponencialmente, ayudando a más de 50 jóvenes en situaciones similares, creando oportunidades reales donde antes solo existía desesperanza. Isabela se había convertido en la directora técnica más joven de la historia del fútbol colombiano, desarrollando metodologías innovadoras que estaban revolucionando la manera de entender el juego. Camila había regresado a trabajar con James, pero ahora como coordinadora general de la fundación, ganando el triple de su salario anterior y con todas las prestaciones médicas cubiertas para ella y su hija. Su sonrisa había regresado, más brillante que nunca, iluminando no solo la mansión del futbolista, sino la vida de decenas de familias que habían encontrado esperanza en el proyecto. La historia había demostrado algo que James jamás había contemplado durante sus años de gloria internacional, que el verdadero éxito no se mide en goles anotados o trofeos conquistados, sino en vidas transformadas, en oportunidades creadas, en sueños rescatados del olvido. Cada mañana, cuando Isabela llegaba a la oficina de la fundación con sus cuadernos llenos de nuevas ideas tácticas, James recordaba esa tarde de abril cuando decidió seguir a su empleada doméstica, sin imaginar que ese impulso lo llevaría a descubrir su verdadera vocación, no ser solo un ídolo del fútbol, sino un transformador de realidades, un creador de oportunidades, un héroe silencioso que había aprendido que los partidos más importantes de la vida se juegan lejos de las canchas, en los corazones de quienes se atreven a creer que un futuro mejor siempre es posible. La enfermedad de Isabela había sido vencida, pero la victoria más grande había sido descubrir que cuando el talento se encuentra con la oportunidad, y cuando el amor genuino impulsa la acción, los milagros dejan de ser casualidades para convertirse en consecuencias naturales de la bondad humana en su máxima expresión. James Rodríguez había entrado en esa casa humilde como un futbolista famoso, pero había salido transformado en algo mucho más valioso, un ser humano completo, consciente de que su verdadero legado no estaría en los estadios del mundo, sino en las vidas que había tocado, en los sueños que había rescatado, y en la demostración viviente de que cuando decidimos mirar más allá de nuestro propio mundo, siempre encontramos oportunidades extraordinarias para hacer la diferencia. La historia de Isabela y Camila se había convertido en leyenda, no por su dramatismo, sino por su final esperanzador. Había demostrado que detrás de cada empleada doméstica, de cada trabajador silencioso, de cada familia humilde,
Pueden esconderse talentos extraordinarios esperando únicamente una oportunidad para brillar y transformar no solo sus propias vidas, sino las de todos aquellos que tienen la sabiduría de reconocer el potencial oculto en los lugares más inesperados. Y con esto, cerramos un capítulo más de esta increíble aventura. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si este contenido te tocó el corazón, te emocionó o te dejó algo valioso, es el momento de transformarlo en apoyo. Déjanos un super like. Recuerda que tu ayuda no solo impulsa el canal, sino que nos permite seguir apoyando causas que nos importan, como ayudar a los perritos en situación de calle. Cada super like es una nueva oportunidad para ellos. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita, para seguir creciendo juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, con más pasión y más impacto. ¿Qué harías tú si fueras James Rodríguez en esa situación? ¿Crees que todos tenemos la responsabilidad de ayudar a quienes trabajan para nosotros cuando enfrentan dificultades? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos conocer tu perspectiva sobre esta increíble historia de generosidad y descubrimiento.